En este video estamos viendo la fianza, como hemos mencionado anteriormente. Hay otros videos que complementan el gran tema que son las cauciones. En el tema de la fianza tenemos que identificar su definición en el artículo 2335. La fianza es una obligación accesoria en virtud de la cual una o más personas responden de una obligación ajena comprometiéndose para con el acreedor a cumplirla en todo parte si el deudor principal no la cumple. Hay ciertas características de la fianza, cuáles: consensual, unilateral, gratuito, accesorio, ¿ya? En este lado del esquema tenemos al acreedor, el deudor y el fiador. Las partes en la fianza son el acreedor y el fiador. Esto se manifiesta en que se puede afianzar sin orden y aún sin noticia y en contra de la voluntad del principal deudor. Esto lo ubicamos en el 2345, ¿ya? Aspecto bien importante. Es bien importante estos temas porque son recurrentes en la práctica forense y eso lo vamos a ver per secula seculorum. Unas características principales de la fianza es que es consensual por regla general. Hay excepciones, como es la fianza de tutores y curadores del 855, caso de la fianza mercantil del 820 del Código de Comercio y el aval de la ley 18.092. Tenemos ciertas características: unilateral, gratuito, como veíamos antes, accesorio, no puede obligarse a más en cuanto a la cuantía, en cuanto al tiempo, en cuanto al lugar, en cuanto a la condición y modo, en cuanto a la pena, ¿ya? Cuando nos referimos en cuanto a la cuantía, caso de la obligación principal sin intereses. En cuanto al tiempo, caso de obligación principal con plazo para pagar la deuda. En cuanto al lugar, caso de fianza que debe pagarse en lugar distinto al de la obligación principal. En cuanto a la condición y modo, es más gravosa si la obligación principal es pura y simple. En cuanto a la pena, caso de la obligación principal sin cláusula penal. Ahora, recordemos también el tema de la sanción del 2344. Deberá reducirse a los términos de la obligación principal. Bien importante. Ahora, por otra parte, el hecho de ser accesorio también, pero sí en términos más eficaces. El artículo 2344, por ejemplo, en el caso con una hipoteca. ¿Cuáles son las clasificaciones de la fianza? Tenemos la convencional, la legal, la solidaria, la simple y solidaria, la limitada y la ilimitada, la originaria y subsidiaria, la civil y mercantil, la personal, hipotecaria o prendaria. En la convencional, legal o judicial del 2336, la fianza puede ser convencional, legal o judicial. La primera es constituida por contrato, la segunda es ordenada por el juez, la tercera por decreto del juez. La fianza general y la judicial se sujetan a las mismas reglas que la convencional, salvo en cuanto a que la ley exige el código de enjuiciamiento o el código de enjuiciamiento disponga otra cosa. Simple y solidaria, según si se somete a las reglas generales de la fianza o bien se garantiza con una solidaridad entre fiadores o entre fiador y deudor. Limitada e ilimitada, según si el fiador limita su responsabilidad a una suma determinada. ¿Ya? El 2367, el fiador que inequívocamente haya limitado su responsabilidad a una suma o cuota determinada no será responsable sino hasta la concurrencia de dicha suma o cuota. Originaria y subsidiaria. Será subsidiaria la fianza cuando se establezca a favor de otro deudor,
del 2335, inciso segundo. Civil y mercantil lo será según si la obligación es principal, si la obligación principal es civil o mercantil, artículo 3 del Código de Comercio. Y finalmente personal hipotecario prendaria del 2430, inciso tercero y final. ¿Ya? Los requisitos de la fianza: consentimiento, capacidad del fiador, el objeto, la causa y la existencia de una obligación principal. ¿Ya? Bien importante estos aspectos. El consentimiento, la fianza es consensual. Sin embargo, la fianza no se presume. 2347. Se prueba conforme a las reglas generales. La capacidad del fiador, 2350, es obligado a prestar fianza, debe dar un fiador capaz de obligarse como tal. El 2342, caso de personas que se hallen bajo potestad o bajo parte de potestad o bajo tutela o curaduría. El objeto de dar una suma de dinero, por ejemplo, constituye fianza. La obligación de hacer o no hacer no constituye fianza. La obligación principal puede ser de dar, hacer o no hacer. La causa de la discusión sí es abstracta, lo vimos cuando vimos los videos de la causa en relación a este tema, dependiendo si la fianza es gratuita o remunerada. Existencia de una obligación principal, ¿ya? Que puede ser civil o natural. Aspecto bien importante. La fianza, hay una obligación de rendir fianza y calidades del fiador. Las personas obligadas a rendir fianza del 2348, el deudor que lo haya estipulado, ¿ya? Las calidades que deben reunir el fiador: capacidad, solvencia y un domicilio. Cuando hablamos de solvencia, no estamos relacionados. Debe tener bienes raíces, debe ser más que suficiente para hacerlo efectivo. Y el domicilio debe elegir un domicilio dentro de la jurisdicción de la Corte de Apelaciones. ¿Ya? Entonces, es un aspecto importante. ¿Ya? En los efectos de la fianza, como estamos viendo, es bien importante entre los efectos entre el acreedor y el fiador, y entre el fiador y el deudor. Recordemos las figuras que tenemos: el acreedor, el deudor y el fiador. Entonces, entre estos tres personajes hay efectos que se producen. Revisemos entonces cada uno de ellos. Los efectos entre el acreedor y el fiador. Antes de la reconvención, pago anticipado. Antes que se haga, es bien importante este aspecto porque generalmente uno puede llegar a confundirse al respecto, ¿ya? Antes que se haga exigible la obligación, el fiador puede pagar al acreedor la obligación principal, 2353, exigencia de pago. Luego que se hace exigible la obligación, tiene el derecho el fiador a requerir al acreedor para que se persiga primero al acreedor principal, beneficio de ejecución anticipado. Luego, primeramente tenemos el beneficio de ejecución y otras excepciones reales inherentes a la obligación principal, ¿ya? Esto lo tenemos como claro en el artículo 2354. Son excepciones reales las que emanan del contrato, como los vicios del consentimiento, dolo, fuerza, o excepción de cosa juzgada. Son excepciones personales del deudor, como su incapacidad. Estas no se pueden oponer. Ahora, por una parte, no procediendo el beneficio de ejecución o pagando, hay una excepción de subrogación del artículo 1610 número 3 y el 2355, el 2381 número 2. Y también tenemos el beneficio de división del artículo 2367, inciso primero. Se requiere que haya varios fiadores y que no se hubieran obligado como fiadores solidarios. No procede cuando un fiador cae en insolvencia o cuando un fiador
ha limitado a determinada cantidad su obligación 2367. Ahora, el beneficio de ejecución lo vimos en otro video. Específicamente el 2357, el fiador reconvenido goza del beneficio de ejecución, en virtud del cual podrá exigir que antes de proceder contra él se persiga la deuda en los bienes del deudor principal y en las hipotecas o prendas prestadas por éste para la seguridad de la misma deuda. La naturaleza jurídica, excepción dilatoria. Artículo 303, número 5 del Código de Procedimiento Civil. Procedencia, un carácter facultativo. Casos en que no puede oponerse, el 2358. ¿Ya? Por ejemplo, cuando se hubiera renunciado expresamente a él, cuando se haya obligado como fiador solidario, cuando la obligación principal es natural, cuando la fianza fuere judicial, cuando el deudor fuere declarado judicialmente en quiebra. Casos en que el acreedor está obligado a practicar la ejecución, no obstante que el fiador no ponga el beneficio de ejecución, cuando expresamente se hubiera pactado por el acreedor y el fiador. En el caso del artículo 2365, inciso segundo. Ahora, el beneficio de ejecución es clave que el fiador no se encuentre en alguno de los casos en que no puede oponer este beneficio. El fiador señale al acreedor qué bienes del deudor puede perseguir, que se oponga oportunamente. Por otra parte, los bienes excluidos, los bienes existentes fuera del territorio del Estado, los bienes embargados litigiosos o los créditos de dudoso o difícil cobro, los bienes cuyo dominio está sujeto a una condición o resolutoria, los hipotecados en favor de deudas preferentes en la parte que pareciere necesaria para el pago completo de estas, y los efectos cesa la persecución del acreedor contra el fiador y se persigue al deudor principal. Si con los bienes del deudor se realiza un pago parcial, este es válido y subsiste la acción por el saldo en contra del fiador. El acreedor no puede negarse a aceptar este pago parcial, excepción a las reglas generales del artículo 1591. Si los bienes del deudor principalmente si los bienes del deudor producen el pago total de la deuda, se extingue la obligación principal y la fianza. ¿Ya? Aspecto bien importante. Los efectos antes del pago y posterior al pago. Cuando son antes del pago, ciertas circunstancias posteriores pueden justificar el temor del fiador de que no se le reembolse una vez efectuado el pago. En tal sentido, se puede pedir el relevo de la fianza o se le caucione la resulta de la fianza contra fianza. 2369, número 1. Los requisitos de procedencia están en el 2369. Asimismo, fiador y deudor están obligados a darse aviso recíproco del pago 2376 y posterior del pago. Ahora, los efectos de la fianza antes del pago y posterior del pago, tenemos que las posteriores, la acción de reembolso, la acción subrogatoria y el caso del fiador que se obliga por encargo de un tercero. ¿Ya? En la acción de reembolso tenemos el 2370, la extensión de la acción de reembolso. Se le debe reembolsar lo que el fiador haya pagado 2370. Se deben reembolsar los intereses y los gastos. También se reembolsan los perjuicios que haya sufrido. Dentro de los requisitos de la acción de reembolso, que no se encuentre privado de la acción, que se haya pagado la deuda, que el pago haya sido útil, que entable la acción en tiempo oportuno. La acción subrogatoria, cumplida la obligación por el fiador, se extingue el crédito, ¿ya? Respecto del acreedor, pero subsiste íntegramente a favor del fiador que efectuó el pago. Fundamentos, el 1610, número 3. Caso del fiador que se obliga por encargo de un tercero, el fiador que ha pagado tiene acción en contra del mandante, sin perjuicio de que le competa contra el deudor principal. Eso está en el 2371. ¿Ya?
Los efectos de caso de los cofiadores, tenemos reglas generales, los derechos del cofiador que paga más de lo que corresponde y las excepciones de los cofiadores, ¿ya? Bien importante este aspecto. En el caso de las reglas, en el caso de las reglas aplicables, la regla general, la deuda se divide entre ellos de pleno derecho. La excepción, caso de insolvencia de un cofiador o cuando se ha limitado la responsabilidad a una cuota o suma determinada. Derechos del cofiador, que paga más de lo que le corresponde. Como beneficia a sus cofiadores, tiene derecho a reembolso. Artículo 2378. Excepciones de los cofiadores. Los cofiadores pueden oponerse entre sí las excepciones reales y las suyas personales. 2379. La extinción de la fianza, aspecto bien importante, puede ser por la vía consecuencial o por la vía principal. Si es por la vía consecuencial, la fianza se extingue cada vez que se extingue la obligación principal. La extinción puede ser total o parcial. Por la vía principal, la fianza se extingue ella misma por los modos generales de extinguirse las obligaciones. Relevo de fianza, pérdida de acciones, dación en pago y confusión. ¿Ya? Este es un resumido y apretado esquema de la fianza.